Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. 8:42 en vivo. La mañana de Radio La Clave tiene el honor de tener al principal analista político del país, el señor Alberto Mayor. Buenos días. Hola Alberto, buenos días. Desde acá de Santiago. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, ¿qué tal? También. Buenos días. ¿Cómo está España esta mañana? ¿O tarde ya? ¿Mediodía? No, ya hoy día hay un pequeño retorno al verano con un día completamente despejado. Ha estado muy caluroso, pero con mucha lluvia. Así que, bueno, yo estoy en Valencia, que Valencia es una zona media tropical en esta época. Bien húmeda, bien caliente, con mucha tormenta, relámpagos y cosas así extraordinarias todas las noches. Así que es un poquito distinto a Madrid. Madrid está un poquito más frío ya a esta altura. Me recordaste una canción de Andy Chango que se llama Convalecencia en Valencia. Que también lo hace Versus Vergarabat en su disco Argentina al Palo. Pero, Alberto, quiero preguntarte si viste la entrevista, o no sé si entera, pero supiste la entrevista que dio el presidente Piñera en Radio Mitre con Eduardo Feynman. La vi entera. Yo también la vi entera, la vi el fin de semana almorzando. Busquen en YouTube Feynman Sensación Térmica y vean cuando Feynman abría los teléfonos en la radio argentina. Y una cosa... Es una locura. Bueno, tiene grandes momentos la entrevista, más allá del tema que vamos a conversar, si fue un golpe de Estado el 18, como afirmó. Pero quiero decir antes de entrar que en un momento le pregunta si se lleva bien con Macri o no. Piñera dice que se pelearon porque él es del Colo y él era de Boca y un partido los separó, que fue el partido de la Copa Libertadores del 91, donde un perro mordió a Navarro Montoya. Y yo quiero decir, presidente Piñera, no mienta, usted no es tiempo de la Universidad Católica, siempre ha sido hincha de Universidad Católica. ¿Por qué inventó que se pelearon por eso? No sea chanta, presidente Piñera. Dicho eso, quiero preguntarte, polémico. Alberto, ¿fue un golpe de Estado el 18 de octubre, el estallido social, la revuelta social, como dijo el presidente Piñera en Radio Mitre de Argentina? Pero déjame decirte que una vez le pregunté sobre esa dualidad de clubes. Me acuerdo un día que él estaba de cumpleaños, jugaba el Colo con la Católica, y me tocó ir a una entrevista con él, y entonces le pregunto en La Moneda, estaba el presidente, le pregunto, digo, pero y en el día de su cumpleaños, en el clásico de Colo Colo con la Católica, ¿por quién va usted? Entonces me dijo, mire, ¿ya? A mí la Católica siempre, pero la verdad es que Colo Colo también, y qué sé yo. La cosa es que yo, cuando viene esta situación, yo estoy por el que va mejor. No, pero no puede decir eso. No, eso en Puse a Tian Piñera. Donde calienta el es sol. olfato. No, yo no lo digo de forma despectiva. Él, la verdad, no tiene sentimientos, pero es muy bueno haciendo especulación económica. Pero el fútbol no se trata de eso, po. Bueno. Sí, es verdad. Solo reitero la frase exacta, tal cual la dijo. Está bien, Ya, cosa Me la de- dijo Moneda, caminando. En fin, una escena formidable. Una ¿Cuándo escena fue de eso? película de Buñuel ¿Cuándo fue eso, por Alberto? cual- ¿Cuándo lo entrevistaste? ¿Y 2013, ¿Y para qué medio? Megavisión. Ah, mira. Pero estábamos en la previa, es una recepción previa, nos invitó cálidamente a degustar algunas cosas, qué sé yo, y Galleta. antes de la entrevista. Qué momento. Exquisitezas. Pero bueno, ¿qué te pareció la performance del presidente en su totalidad, particularmente en la frase sobre que le hicieron un golpe de Estado el 18 de octubre, pero más allá de lo que dijo, yo creo que hay mucha estrategia política en esa entrevista que da, ¿no? Sí, no, una jugada completa, está súper diseñado. O sea, a ver, hay un diagnóstico que él hace, que él está liderando, evidentemente, que es que le conviene. Él tiene una tesis previa al estallido, que es una tesis que él mantiene ahora. En esto hay que decir que Piñera es insistente en sus tesis hasta el final. Su tesis era que su relevancia internacional le iba a dar peso político interno. Y esa tesis, que es la que hace que él quiera organizar la PEC, la COP25 y la final de la Libertadores del mismo año, digamos, esa tesis es el corazón de su esfuerzo en su segundo gobierno, que fracasa. Luego, entonces ahora sostiene la tesis de que el Grupo de Puebla, por la relevancia de Lula de por medio como presidente de Brasil, es el corazón de la posibilidad de crecimiento de la izquierda en la región. Y entonces él quiere establecer nuevamente la tesis de un grupo que era originalmente el Grupo de Lima. Después el Grupo de Lima se seguía llamando Grupo de Lima, pero todos entendían para el gobierno de Piñera en su segundo gobierno que era el Grupo de Santiago, ¿ya? Que iba a articular a los sectores más liberales del continente. Ese es su esfuerzo. Vuelve por ello y vuelve ya no sin ser presidente, que le da una cierta ventaja comparada porque le permite
no estar administrando el poder adentro, sino que haciendo la crítica más bien externa. Y dentro de esto, ante la pregunta, y esto es muy importante, ante la pregunta sobre la influencia de Cuba y Venezuela eventualmente en los procesos de disrupción que acontecen en Chile en el 2019, él contesta que fue un intento de golpe de Estado. O sea, está diciendo que fue orquestado desde afuera. No solamente está diciendo que fue un golpe de Estado, está diciendo que está orquestado desde afuera. Lo que plantea una situación de cierta conflictividad, porque al hablar de Venezuela está hablando de manera indirecta de la incidencia china y directa de la influencia rusa. O sea, es una articulación, es un conflicto, arma una situación de conflicto que obviamente él entiende que es lo que está haciendo. Se está metiendo en grandes ligas, en grandes discusiones. Recordemos que él hizo un intento de relación con China, no le funcionó ni por el lado chino, ni por el lado norteamericano, que mandó un emisario de urgencia a decirle, ustedes no lo hagan, ¿ya? Y entonces se le desarmó ahí el panorama. Y en ese contexto viene esta cosa del golpe, que es evidentemente un abuso conceptual dramático. O sea, si queremos entrar en eso, lo hacemos, pero es un abuso conceptual tan dramático. Todo acto en contra de un gobierno, todo acto de oposición, tiene un fin en algún sentido destituyente, que es el fin de procurar reemplazar en el gobierno a la contraparte, mediante los medios, en todo caso, de carácter de presiones dentro de la legalidad, o aquellas presiones que, siendo faltas a la legalidad, porque una protesta técnicamente es una cosa que está fuera de la legalidad, resulta que la protesta se entiende como un derecho, ¿ya? Por parte de la ciudadanía. Y por tanto, eso, atribuirlo a un diseño orquestado, ¿ya? Y que está encaminado a un golpe, cuando estamos hablando de una situación en la cual era imposible. O sea, los golpes se hacen con estructuras de poder, no con estructuras de falta, sin poder no existe un golpe de Estado. El acto de poder, el acto de golpe de Estado no es un acto de disidencia, no es una revolución, de hecho, ¿ya? Es un acto de poder que normalmente es militar, cuando no es militar es político, o sea, usando las mismas estructuras de poder del Congreso, qué sé yo, un golpe blando, que se llama. Y están las otras formas de golpe que son muy extrañas, digamos, que son golpes a partir de estructuras comunicacionales y otras formas de incidencia que permiten desprestigiar radicalmente a un gobierno. Alberto, ¿y cuál es la agenda que tiene el presidente Piñera al decir esto? Porque él ya había mencionado que no quiere ser presidente. ¿Es un poco para defender ahí su legado? ¿Quiere más hacia el pasado, al futuro? ¿O quiere también alzarse como un líder internacional? ¿Qué es lo que busca Sebastián Piñera con esto? ¿Quiere salvar al país, por ejemplo? ¿No se escucha, Alberto? No nos escucha él, parece. No, Alberto. Ay, no lo escuchaba nada, perdón. No, ahora sí nos escuchas. ¿Lo escuchas ahora? Sí, ahora sí. Te preguntaba cuál es la agenda que tiene el expresidente Piñera con todo esto, porque él ya ha dicho anteriormente que no quiere ser presidente nuevamente. Entonces ahí él quiere buscar mantener un legado, posicionar un legado, quiere salvar el país. ¿Qué es lo que se busca con todo esto por su parte? A ver, Sebastián Piñera tiene un perfil bastante claro. Es posible que sea cierto que no quiere ser presidente nuevamente, pero es difícil de creer. Es difícil de creer. Sebastián Piñera es una persona de un nivel de competitividad extraordinario, para bien o para mal. Ese es un elemento fundamental de su historia. Y dentro de ese carácter de alto interés en la competencia, bueno, él está buscando un camino mediante el cual pueda aumentar su nivel de relevancia. Su primer objetivo cuando llega al gobierno es lograr estar fuera de la crisis, ¿no? Estar fuera de la crisis y lograr que no ser procesado, no entrar en un juicio sobre derechos humanos que habría sido completamente engorroso, independiente del resultado final. Eso ya lo da por superado, claramente en esta jugada. Entra ya entonces en una jugada geopolítica, se siente respaldado internacionalmente para dar ese paso, siente que es capaz de organizar un continente donde la derecha pasa por una situación compleja,
la izquierda también, pero la verdad es que la derecha tiene una situación bien difícil porque además los liderazgos que están emergiendo no pertenecen a la estructura tradicional de la derecha latinoamericana. El liderazgo de Milei no tiene nada que ver con nada. Entonces, en el fondo, él tiene la oportunidad de estructurar esas relaciones y tiene las ventajas de ser una persona con su situación económica resuelta, digamos, y que todo esto, además, toda la articulación política le permite además seguir trabajando fuertemente a nivel de sus negocios. Por tanto, no es contradictorio. Y entonces empieza una articulación nueva, se empieza a trabajar en ese camino. Claramente él tiene interés en crecer en influencia, en poder, en categoría. Podría ser para ser un expresidente de alta influencia internacional, puede ser, ese camino existe, o puede ser que lo que le interesa es volver a la carrera presidencial. Lo veo como un horizonte posible. No es nada delirante. Sí. Si él logra transformar el estallido en lo que está ocurriendo el cerco, si él logra convertir lo del estallido en una interpretación verosímil, la idea de un intento de golpe, es muy diferente que haya sido una crisis social después de su pronunciamiento del Oasis y que haya sido una búsqueda de, como dijo su esposa, de poder superar, de compartir los beneficios, compartir los privilegios. Es muy distinto eso a la tesis de un golpe de Estado. Ser víctima de un golpe de Estado es ser otro Salvador Allende y por el contrario es poner a Pinochet al otro lado del mesón. Es una jugada osada, como él suele hacerlo, y por tanto esa jugada osada probablemente va encaminada de un futuro presidenciable potencial. Una lógica reivindicatoria. Es muy interesante lo que estás planteando, pero también, y a propósito de todo lo que ha ido desatándose en la conversación, creo que es importante recordar el estado del país en ese momento. Había una promesa por parte del retorno de Piñera que no es el Piñera de origen. Cuando Sebastián Piñera llega al poder la primera vez, tengo la sensación, me pueden corregir, lo podemos discutir, era el retorno de la derecha al Estado, al gobierno, por tanto tenía que hacer una serie de gestos a gran parte de la población, en un contexto político distinto al de hoy, en el cual tenía que no recordar la dictadura. Entonces era otro sabor. Y luego, después del periodo Bachelet, reaparece en un plan mucho más a la derecha. Además de aparecer en un plan mucho más a la derecha, en medio de circunstancias económicas, había una expectativa de la gente de, bueno, lo vuelvo a elegir y va a volver la plata. Esa plata no aparece. Hagamos el recuerdo. Esa plata no aparece por un contexto internacional. Lo supera a él y sus teléfonos. No aparece la plata y además sus funcionarios cometen una serie de errores comunicacionales acrecentados por la estructura digital. La misma que hoy le pega al presidente Boric. Esos son la declaración de las flores, ¿se acuerdan? Aparece también la declaración. Y a mí me parece que un punto clave es: si usted quiere ahorrar, levántese más temprano. Entonces se había estado desatando una tensión psicológica que genera, a mí parece, yo soy lo que cree que acá no había plan. No veo plan. Yo creo que la gente enloqueció simplemente. Y también, ojo, esto no justifica que las personas que participaron en estos movimientos, en especial los de los márgenes, porque hubo mucho margen, se pasaron de rosca. Sí, eso es real. La gente, o sea, yo siempre digo, y acá, no sé si, que siempre me mira Sebastián con cara de discrepo, y está bien. Una semana, protestar, todo bien, y parar el país. 2 semanas, bueno. 3 semanas, muchacho. 4, y decía, esto es una locura. Pero también había mucho margen integrado a las manifestaciones. Recordemos lo de las barras. Entonces, pero yo no veo plan. Si yo siquiera sabés que hay plan. Yo creo que Piñera fue víctima de sus torpezas y de las torpezas que su equipo tenía. Eso es evidente. Lo de Gloria Hutt, que acá se nos olvida, es una de las principales protagonistas. Este país tiene una memoria así de pequeña.
Sí. Mira, yo te quiero decir una cosa que para mí es muy importante, porque el acto de promover la idea de que los fenómenos sociales pueden depender de la voluntad de las personas es una negación total de cualquier perspectiva científica para entender esto. O sea, eso significa que yo me retiro, básicamente. O sea, me retiro de la profesión, ¿me entiendes? Porque en el fondo pensar que un conjunto de personas que deciden que hay un estallido social y eso puede transformarse en un estallido que abarcó casi 200 comunas. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, a 4 gallos se les ocurre una idea. 5.000 personas en cualquier país del mundo existen que quieren destruir el Estado. Hay siempre. Y están dispuestas a cualquier cosa. Siempre. O no a cualquier cosa. A algo. A mucho, poco, algo. ¿Ya? Para que una sociedad estalle tiene que haber un fenómeno de fondo. O sea, tiene que haber una agitación térmica, para decirlo en términos físicos, digamos, una agitación térmica tal que cuando tú le pones un poquito más, la cosa estalla. El metro cerró a las 2 de la tarde. ¿Quién se olvida de eso? Ahora, hay back office, como te contaba, todo lo que había pasado en las semanas anteriores. Yo me acuerdo, Sebastián, no te olvidáis, nosotros veíamos el Google Analytics en una gran corporación de medios que tenía un sitio bastante pesado en el sentido de tráfico y audiencia. Era impresionante que cada vez que decían una estupidez se disparaba, la gente lo compartía, estaban enojados. Obvio. Y esa incapacidad, o sea, eso de venir a prometer el oasis, el primer año tienes un crecimiento bueno, el segundo año tienes 0,8%, si recuerdo bien, ¿eh? el 2019. Tienes 0,8%, se frena completa la máquina. Le había estado diciendo a Bachelet que el escenario internacional no servía para excusar la falta de crecimiento económico. Te excusas en el escenario internacional. Mientras tanto, quieres vender un país por todo lo alto. Le dices a la gente que 40 horas es Venezuela y Cuba, pero que 41 horas es Finlandia, ¿ya? Y Noruega. 1 hora de diferencia hacía la diferencia entre el submundo y el hipermundo. Alberto, tenemos que parar, pero es verdad, la gente la volvieron loca. Sí, pues. Y cobró. Sí, pues. Muchas gracias. Viene a continuación Clave Morse junto a María Elena Dressel en la 92.9. Volvió, la extrañábamos. Alberto, muchas gracias por esta Chao, charla. Alberto, que estés bien. Buena charla. Chao. Nos encontramos mañana de 8 a 9. Cuídense. Chao.